Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo las bendiciones de Dios, compartiendo y más que todo intercambiando ese conocimiento que Dios nos da a través de su presencia, la presencia del Espíritu Santo. Quiero compartir un texto bíblico con ustedes en esta ocasión. Está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al verso 17. La palabra de Dios dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. En esta mañana vamos a estar compartiendo del tema acerca de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Am, Como una forma de introducción, es muy importante traer a la memoria o al presente el hecho de que cuando Pablo está haciendo mención a Timoteo acerca de las sagradas escrituras a las que él se está refiriendo en ese momento, es al escrito del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no está escrito. Eventualmente el Antiguo y Nuevo Testamento vienen a ser las escrituras, sagradas escrituras. Pero en ese momento el único texto que ellos tienen es el Antiguo Testamento. Ese es a lo que él se está refiriendo. Algo muy importante también que debemos de reconocer es históricamente como comunidad cristiana, estamos muy unidos a la comunidad del pueblo judío, partiendo de esto, de que el personaje central de las escrituras, en el cual nosotros hemos puesto nuestra fe, que es Jesucristo, Jesús de Nazaret, es hijo de ese pueblo, es judío, al igual que los 12 discípulos que Jesucristo llama para ser los continuadores y ser los que lleven y expandan el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo. También son judíos, son parte del pueblo judío. Al principio también, lo notamos en el libro de los Hechos, el mensaje estaba dirigido centralmente y básicamente a los judíos. Eh, Eventualmente fue expandida a los comunidades no judías, pero originalmente el mensaje había sido de alguna manera como que aún los mismos apóstoles habían tomado este, muy serio, y también su pensamiento parecía ser que no iba más allá, como que no habían entendido muy bien el mensaje de ir a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que su ministerio de ellos al principio, los apóstoles, se centró en evangelizar a los judíos prosélitos, y también a aquellos judíos que vivían en la diáspora, o aquellos conversos que vivían en la diáspora de fe judía. Es hasta el tiempo de la persecución a través del apóstol Pablo, es que son dispersos, y al ser dispersos, entonces el mensaje es llevado a las comunidades no judías. También algo de que nosotros podemos notar ahora, algo muy importante también, que hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento,
con eso al mismo tiempo ya estamos dando a entender que hay uno, que hay dos, hay dos, pero que no están desligados el uno del otro. Son una solo. Y lamentablemente hay algunos pensamientos teológicos que miran el Antiguo Testamento solamente como algo histórico y algo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero al profundizarnos detenidamente en las escrituras, nos vamos a dar cuenta de que el Antiguo Testamento está entrelazado con el Nuevo Testamento. Si le ponemos atención detenidamente, nos vamos a ir dando cuenta que como que está en el Nuevo Testamento, está siendo expreso cada parte importante del Antiguo Testamento, aún las experiencias del pueblo de Dios, aún antes del pueblo de que Israel fuera llamado y fuera formado, aún las experiencias de Noé, de Abraham, de Jacob, están entremezcladas y entretejidas en la lectura del Nuevo Testamento. El nombre del Antiguo Testamento, que es dado al conjunto de los escritos, como les dije la vez anterior, yo prefiero llamarle los escritos a llamarle libros, es una expresión forjada o mostrada por el apóstol Pablo para designar los escritos atribuidos a Moisés, o sea, el Antiguo Testamento. Por otra parte, también el nombre Nuevo Testamento proviene de la profecía o del mensaje del libro de Jeremías que anunciaba una nueva alianza o un nuevo pacto. Dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto, iba a dar un nuevo corazón y que iba a grabar las leyes en el corazón y no en tablas. Así que la fe cristiana con la institución de la Santa Cena también ve este cumplimiento. Es pues Jesucristo en la reunión, en la reunión con los apóstoles, en la última cena es donde encaja, donde une esos dos eslabones y lo pone como el cumplimiento de esa profecía cuando él toma el pan, dice, este es mi cuerpo que por vosotros he entregado. Después dice, el Senado toma la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre. Lo une, entonces está unificando como quien dice, esa historia, como algunos lo queremos ver, o lo miran solamente esa historia del Antiguo Testamento unida ahora con la vida del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hablando como escrito, el Nuevo Testamento reconoce la autoridad de las Sagradas Escrituras del pueblo judío. Y cuando hablamos las Sagradas Escrituras del pueblo judío, recuerden que lo que dije al inicio, que este pueblo o el pueblo, los primeros creyentes veían lo que ellos tenían en sus manos era solo el Antiguo Testamento. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento era las escrituras, las sagradas escrituras que ellos tenían. Así que, pero en la lectura del Nuevo Testamento, nosotros vemos que los escritores o el mismo escrito bíblico del Nuevo Testamento reconocen y acepta la autoridad de las Sagradas Escrituras. Cuando digo autoridad me estoy refiriendo como palabra inspirada también. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y vamos a encontrar en otros pasajes bíblicos también que siempre está haciendo referencia, aunque no se mencione citas, no se mencione escritores, siempre hay alusión a ello. Como el caso de Mateo. Mateo es una persona que tiene una mente muy brillante. Cada vez que él hace mención de algún texto bíblico, siempre dice quién lo dijo, como dijo el profeta Isaías, como dijo, como está escrito, como dijo
o lo que vivió Jonás, como dijo Jeremías, pero menciona por nombre y menciona una cita bíblica. En cambio, el escritor de Hebreos como que es un poquito distraído como yo. Se parafrasea los textos, no sabe quién lo dijo, y así que cada vez que usted lee el libro de Hebreos dice, como está escrito, como alguien dijo. Él sabe que está mencionando un texto bíblico, pero no sabe quién lo dijo, se le olvidó. Pero con eso lo que estoy haciendo referencia es que al hacer esas menciones, a través de todas las escritos del Nuevo Testamento, le están dando esa autoridad, están reconociendo ah, ese origen divino que tiene el Antiguo Testamento o que tiene la palabra de Dios. Significa que no están dándolo por terminado. Como decir, esto ya terminó, esto es del pasado, esto tiene que ver con el pueblo judío, ahora nosotros somos una nueva creación, como dice Jesucristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas son hechas nuevas. Entonces, no significa que en el sentido de esa historia y de ese mover y programa de Dios que ocurrió desde Adán y Eva y a través de toda la historia, no significa que al venir Jesucristo todo eso quedó relegado y es otra historia. No, no es el Nuevo Testamento es nuevo, pero no porque sea algo nuevo completamente. Es una continuidad de eso del programa de Dios del Antiguo Testamento. Así que nunca se está presentando, aunque lo llamemos Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, no está desligado del mover de Dios. No es solamente un programa de Dios para el pueblo judío y después cambia y ahora nosotros somos otra historia. Está entretejido en todo ello. Y bueno, vamos a ir viendo también, aunque no es el propósito de esta clase, de esta lección, hacer un estudio sobre esa continuidad. Simplemente estamos enfocándonos en el escrito bíblico del Nuevo Testamento y cómo éste está unido con al Antiguo Testamento y forma parte intrínseca con el Antiguo Testamento. Ah, Primero podemos encontrar en cuanto a esto un reconocimiento implícito de autoridad y usando el sentido de autoridad es que está presente, siempre se le está reconociendo. Primeramente en el hecho de que el gran parte del lenguaje que se utiliza en el Nuevo Testamento es el mismo lenguaje en el cual estaba escrita la Septuaginta. Recordemos, le dije la vez anterior, creo haberles dicho que habían dos versiones del Antiguo Testamento. Una estaba escrita en griego y la otra en hebreo. El escrito que utilizan los escritores o la versión bíblica que utilizan los escritores del Nuevo Testamento es la Septuaginta. La mayoría del vocabulario, podemos notarlo cuando leemos o hacemos comparaciones del lenguaje o de los términos griegos que se utilizan en el Nuevo Testamento y los comparamos con la versión de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento, vamos a encontrarnos un vocabulario similar, parecido. Así que diríamos que las versiones bíblicas que utilizaban mayoritariamente en esa época, especialmente los escritores del Nuevo Testamento, fue la Septuaginta. Así que encontramos mucha influencia gramatical en ello. Lo otro también, aparte de eso, en cuanto a lo implícito y lo explícito. Lo explícito de decir, implícito es que hay ciertas palabras, ciertas
narraciones, ciertos textos bíblicos que se dicen, como el caso que le mencioné de Hebreos, especialmente Hebreos capítulo 1, donde habla acerca que de habla todo un texto, incrusta todo un texto completo, es de un salmo en el capítulo 1, incrusta un salmo que tiene que ver con acerca que Jesucristo, que es mayor que los ángeles, pero está incrustado ahí. Entonces encontramos no solamente en Hebreos, encontramos en Apocalipsis específicamente, si si hemos sido cuidadosos en leer el Antiguo Testamento, a leer el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar historias que están incrustadas, que son del Antiguo Testamento, el paso de Israel por el Mar Rojo. Está incrustado no directamente dicho así, pero a través de simbolismo, la Jerusalén como la Nueva Jerusalén. Entonces hay pasajes que están haciendo alusión, y eso nos está diciendo, al hacer alusión a un pasaje del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, es porque le están dando esa autoridad, ese derecho que tiene el escrito bíblico. Los otros, en cuanto a lo explícito, es que podemos encontrar en las escrituras frases o fórmulas de declaración que dicen, y que tienen que ver con el verbo decir, que dicen, el verbo decir o escribir, como está escrito. Lo encontramos nosotros, especialmente Hebreo dice, como está escrito. Pues, como dice Mateo, pues está escrito en el libro de Isaías. Entonces hace referencia y lo dice claramente. O sea, explícito es que abiertamente está diciendo que eso es lo que dice el texto bíblico del Antiguo Testamento, porque está escrito, según está escrito, y eso a través de el Nuevo Testamento vamos a encontrar esa fórmula. También Jesús declara en el cuarto evangelio acerca de que la escritura en capítulo 10 verso 35 no puede fallar, no falla, es verdadera. La palabra de Dios, la escritura es verdadera. Y leímos en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15 también, que nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para exhortar, para corregir y educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. También a eso es a lo que nosotros estamos hablando de ser explícito. Está dicho claramente, el escritor bíblico está haciendo referencia específicamente a ello. Eh, También el Nuevo Testamento se proclama conforme a las escrituras del pueblo judío. Cuando hablamos de se proclama, declara que su pensamiento, la revelación o la enseñanza que se está dando es conforme a las escrituras del pueblo judío. Ah, Nos habla también de la necesidad del cumplimiento de las escrituras como una manera de justificar y de comprobar que está conforme a la escritura. La expresión más clara de la primera convicción se encuentra en las palabras dirigidas de Jesús resucitado a sus discípulos, a quien él les dice que estas son las palabras que os dije. Cuando él va caminando con los dos discípulos a Emaús, él va hablándole acerca de todo lo que las escrituras habían dicho acerca de él desde el principio, este es su nacimiento. Y él les deja saber en el verso 44, les dice, estas son las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos acerca de mí. Te está hablando que ya él mismo, aunque más adelante vamos a ver, ¿no? Vamos a ver algo muy
interesante el hecho de que los judíos no miran a Jesucristo, no miran al Mesías en las escrituras, pero en sus escrituras, pero Jesucristo le habla a los discípulos que siendo son algunos judíos, algunos no judíos, les está hablando acerca de cómo las escrituras, desde el Pentateuco, desde los salmos, los escritos de los profetas estaban hablando de él. Y él menciona de alguna manera, aunque Lucas no se detiene para darnos todos los detalles, porque igual que Juan dice, bueno, si pusiera todos los detalles, no habrían libros suficientes para poner todo lo que de la vida y todo lo que Jesús hizo, ¿no? Entonces solamente nos narra y nos deja saber que Jesucristo conversó con ellos por un largo tiempo y debe haberles mencionado muchos textos bíblicos, muchas profecías, muchas enseñanzas de lo que los Salmos y el Antiguo Testamento dice acerca de él. Así que nos habla de que eso es muy necesario que eso se cumpla. También nos nos deja saber también que el Nuevo Testamento habla acerca de todo aquello que va en conformidad con las escrituras. Conformidad es que va paralelo a las escrituras, no es que se esté distanciando. Es cierto que en algunas cosas se va a distanciar el Nuevo Testamento. Y como lo podemos ver en los escritos del Sermón del Monte, cuando Jesucristo dice, está escrito, bla, 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 pero yo os digo, que cuando dice eh, está escrito, está mencionando la ley, pero también él le agrega. Entonces con esto se distancia un poquito, porque o lo hace más eh, lo hace más estricto, como el caso del el adulterio, que dice que el que se acuesta con una mujer ya adulteró. Pero yo os digo que aquel que la vio y la codició ya adulteró. Entonces lo pone un poco más crítico. Ahora, en conformidad con con las escrituras, es que va paralelo, va conforme a lo que se ha dicho. Específicamente lo podemos ver podríamos decir, el apóstol Pablo, hablando con referencia a la resurrección, dice, os transmití, os dije en primer lugar, lo que yo mismo había recibido. O sea, yo recibí ese mensaje, está diciendo el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, o sea, conforme a las escrituras. Así, Jesucristo murió y es porque estaba ya dicho, estaba profetizado y tal como estuvo profetizado, así fue como ocurrió. Y eso entonces estamos hablando del Nuevo Testamento en conformidad a la Escritura. Y dice, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció. Entonces, está hablando que de Jesús, el Nuevo Testamento está diciendo que lo que ha ocurrido en la vida de Jesús no es algo que el pueblo judío desconociera, sino que es algo que estaba profetizado en las mismas escrituras del Antiguo Testamento. También añade el apóstol Pablo en el verso 11 del capítulo 15 de 1 Corintios, dice, así pues, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. Cuando dice ellos, tanto ellos como yo, está hablando de los profetas. Ellos predicaron y es lo mismo que yo estoy predicando, no estoy predicando una cosa diferente. Estoy hablando como de personajes, pero es que en realidad lo que estoy utilizándolos para mostrar qué es lo que el Nuevo Testamento está diciendo, qué es lo que está impreso en el Nuevo Testamento, que era lo mismo en el Antiguo Testamento. Así que la fe cristiana no se basa pues solo en acontecimientos, sino en la conformidad de estos acontecimientos con la revelación contenida en las escrituras del pueblo judío, conformidad que va paralelo, que va junto, que va a la par el uno con el otro. También, como dije anteriormente, conformidad y diferencia. Uno es
Está sobre adulterio está escrito, el hombre que se acuesta con otra mujer casada ya adultera, pero yo os digo, entonces hace una diferencia y lo hace más estricta la situación y la relación. Hebreos capítulo 2 5 al 8 también nos habla y dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó, ¿se recuerdan que les dije acerca del libro de Hebreos que nunca menciona la cita? Siempre dice como está, aquí el verso 6 lo está diciendo, Hebreos 2 5 y 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y este es un salmo. ¿Y qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esto nos está hablando en conformidad, pero también más adelante el mismo libro de Hebreos nos va a hablar acerca de algunas cosas que ya no son parte del Nuevo Testamento. Y de esas cosas podemos hablar y el libro de Hebreos está hablando acerca de el sacerdocio, porque ya no tenemos un sumo sacerdote como el Antiguo Testamento, sino que tenemos un sumo sacerdote superior a ellos. Y de eso es lo que nos habla. Después nos habla también de los sacrificios, que ya no hay sacrificio por hacer. Jesucristo es el último sacrificio y el único sacrificio que nosotros necesitamos. Entonces, con respecto a eso ya nos está mencionando y señalando que hay algunas cosas que son diferentes, ya no son igual que el Antiguo Testamento. También hay algunas alusiones significativas al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 2, verso 13, si ustedes se recuerdan, está en la muerte de los niños inocentes que Herodes envía a matar cuando se siente burlado por los magos que llegaron a visitar al niño Jesús, y estos no llegan. Entonces él manda a matar a todos los niños menores de dos años. Ahora, por revelación de Dios envía un ángel, y lo que hace es que en sueños le dice a José que se levante, que tome al niño y a su madre y que huyan a Egipto. Entonces, esto es un paralelo a la, al éxodo de Egipto. Si ustedes le ponen atención, es como lo mismo. Jacob y su familia descienden a Egipto y están ahí por un lapso de unos 430 años. Después son llamados nuevamente y son sacados. Así que la alusión, y de hecho también el Evangelio de Mateo está muy paralelo al Pentateuco. El Evangelio de Mateo consta de cinco sermones, o son cinco discursos, cada uno de ellos, y cada uno va paralelo con uno de los libros del Pentateuco. Así que es muy paralelo a ello. Y esta es una alusión, y vamos a encontrar muchas en el libro del Nuevo Testamento, donde vamos a encontrar esta clase de paralelos y también de alusiones, especialmente en el libro de Apocalipsis, y nosotros tenemos la tendencia de perdernos esas alusiones o esas referencias que, que son paralelas a las experiencias del pueblo de Israel, o de la vida del pueblo de Israel. La razón de eso digo porque cuando llegamos a Apocalipsis siempre estamos pensando en las cosas del futuro, en las cosas trágicas, en las cosas violentas, pero vamos perdiendo la esencia de la enseñanza que podemos encontrar ahí en el escrito
en el escrito bíblico que son muy beneficiosas e edificantes para cada uno de nosotros. Entre la comprensión cristiana de las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos encontrar varios asuntos. Primero es la afirmación de una relación recíproca. Hay reciprocidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando digo recíproca es porque el Antiguo Testamento no está desconectado del Nuevo. El Antiguo Testamento está hablando de las revelaciones, está hablando del cumplimiento, está hablando de ese nuevo pacto que está por venir. Y también está hablando, intrínsecamente, está hablando también acerca de Jesucristo a través de toda esa experiencia y toda lectura. El Nuevo Testamento reclama ser leído a la luz del Antiguo, pero también invita para otra parte a releer el Antiguo a la luz de Cristo Jesús. Ah, hay muchas de nuestras experiencias, muchas de nuestras convicciones, muchas de las formas de vida que nosotros tenemos tienen que ver con nuestras interpretaciones de las escrituras, nuestro entendimiento de las escrituras. Y muchos de esos entendimientos tienen que ver también con la manera en que estamos leyendo el texto bíblico o la manera en que estamos abordándolo, o con qué pensamiento lo estamos haciendo. Algunas veces ya vamos con un pensamiento predeterminado. Me voy a poner un ejemplo que estaba leyéndolo la vez anterior y lo vi, es de una pareja. Tienen unos vecinos y tiene la costumbre igual que muchos de nuestros hogares, de lavar la ropa y de tenderla fuera en el patio para que se seque. Entonces la señora estaba aquí sentada en la sala y a través de la ventana está viendo y dice, qué señora más sucia, dice, está tendiendo su ropa y todavía está sucia, no la ha lavado muy bien. Y el esposo llega y le dice, no critiques. Y pasaron los días hasta que llegó un día y el hombre, el esposo, decidió limpiar el vidrio de la ventana de la casa. Y entonces cuando la mujer se sentó y vio que la vecina estaba tendiendo la ropa, dice, hoy sí la lavó bien. Y entonces el esposo dice, no, siempre la ha lavado bien. Lo que pasa es que hoy limpié la ventana. Y entonces la ventana estaba más clara y limpia y podían ver muy claramente. Lo que ella pensaba que estaba sucio, no era que estaba sucio, sino que lo estaba viendo a través de una ventana sucia. Así que nuestras percepciones de la vida y nuestros entendimientos están también determinados y condicionados por los lentes que estamos utilizando o por las convicciones a través de los cuales lo estamos usando. Cuando hablamos de releer la escritura, y quiero dejarles saber también que cuando leemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y nos sentamos a verlo, también ellos están leyendo el escrito bíblico a través de ciertos entendimientos. A eso le llamamos releer. Se lee lo que es una cosa, es lo que Dios está diciendo, y otra cosa es lo que ellos están interpretando a través de la forma en que lo están leyendo. Entonces, cuando hablamos de releerlo a la luz de Cristo, significa de que el Nuevo Testamento está invitando a los judíos para que lean ahora, regresen a leer el Nuevo Testamento a través de la experiencia y el mensaje de Jesucristo. Al verlo así, van a ir viendo y van a ir encontrando todos aquellos pasajes que están hablando acerca de Jesucristo. Entonces, cuando se lee a través de una nueva experiencia, el texto bíblico adquiere una riqueza diferente. Y eso es lo que nos está hablando. Así que, y nos muestra, y la invitación de esto es porque hay una
relación recíproca. Recíproca es, no está, el Nuevo Testamento no está desconectado del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, aunque todavía no existía el Nuevo Testamento, tampoco estaba desconectado del Nuevo Testamento. Van paralelamente y van unidos juntos, mano a mano, lado a lado, y ambos forman un solo bloque, una sola, un solo bloque, una revelación que va unida. Ahora que porque hay un cambio y que todo parte de la presencia de Jesucristo, es porque ya entonces la razón por la cual le llamamos un Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Así que es muy importante leerlo, releer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. También hay algunos temas que son comunes y fundamentales dentro de ambos grupos de escritos. En ambos podemos encontrar esa misma continuidad. Uno de ellos tiene que ver con la revelación de Dios, el Dios que se revela, un Dios que habla a los hombres. El Dios de la Biblia es un Dios que entra en comunicación con los hombres y les habla bajo modalidades dispersas, a través de los profetas, a través de diferentes maneras. Dios siempre está hablando al pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta a Israel como aquel que le habla. O sea, no es un Dios que está desconectado de su creación, no es un Dios que está desconectado de su pueblo, es un Dios que siempre está dando instrucciones, un Dios que siempre está consolando, un Dios que siempre está presente. En Éxodo capítulo 3, verso 16, cuando Dios está ah, por sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, llama a Moisés y le dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que padecéis, lo que se os hace en Egipto. Dios está presente, Dios está conocedor y Dios habla. Como portador de la palabra de Dios, Moisés fue considerado y siempre será considerado como un profeta, y aún más que un profeta. En el libro de Números capítulo 12 nos deja saber. Así que a lo largo de la historia del pueblo, los profetas son conscientes de transmitir palabra de Dios. Lo vamos a escuchar los profetas con la fórmula profética que siempre: así dice Dios. Así dice Dios. Constantemente encontramos esta declaración en el Antiguo Testamento. Profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel reconocen la palabra de Dios como un acontecimiento que ha marcado sus vidas. Y lo vemos, ¿no? En esos encuentros que cada uno de ellos ha tenido con Dios, hay un cambio especial y una experiencia especial en su vida. En relación al Dios que habla, también el Nuevo Testamento prolonga y profundiza dicha perspectiva. Juan 3, 31, 34 dice, habla y dice: el que de arriba viene sobre todos. Es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Hablando de Jesucristo, diciéndoles haciendo la declaración que ha sido enviado de Dios para dar palabra de Dios. Así que el mismo Dios del Antiguo Testamento que habla, también es el que habla a los hombres, también en el Nuevo Testamento nos deja saber que también es el mismo Dios
también que habla en el Nuevo Testamento. Lo otro es Dios es único. Esta es una de las afirmaciones más fuertes de la confesión de fe judía en Deuteronomio 6:4, donde nos deja saber y dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Igual el Nuevo Testamento, también la afirmación de la fe judía es repetida en Marcos 12:29, también donde nos deja saber que Dios es único. Nos deja saber que el Hijo único, lleno de gracia y de verdad, Juan 1:14, también hace la aclaración de que Dios es único. Otra de las cosas también que encontramos en el Antiguo Testamento es a Dios como creador y también como sustentador o proveedor del pueblo que ha creado. Nos deja saber en Génesis capítulo 1 en el Antiguo Testamento: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo el capítulo 1 nos habla y nos presenta a Dios como creador. El creador es todo lo que domina el texto del capítulo 1, el poder creador divino de Dios. Ah, pero también nos deja saber que a través de eso no solamente es el creador, sino que también nos deja saber que Dios es el que provee. Lo vemos nosotros en el libro de Éxodo, cuando Dios también rescata al pueblo de Israel, pero durante el peregrinaje en el desierto vemos a un Dios que está proveyendo, que está sosteniendo, que está guardando al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento también la convicción de todo lo que existe es obra de Dios, proviene directamente del Antiguo Testamento. Se observa en Mateo 19:4 una referencia concerniente a la creación, diciendo: y él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hablando acerca de ese poder creador de Dios. De modo más amplio encontramos en Marcos 13:9, donde se habla acerca del principio de la creación por obra de Dios. En su predicación, Jesús insiste mucho en la confianza que el hombre debe tener en Dios, de quien todo depende. Dios creó al hombre, hombre y mujer, creó a la humanidad, pero no solamente la creó, sino también la sostiene, le provee. Y encontramos también el escrito cuando él dice: no os inquietéis por vuestra vida, sobre qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. De alguna manera aún lo está poniendo y está señalando el privilegio que los seres humanos, hombres y mujeres, tienen en relación para con Dios y en relación a todo el resto de lo creado. Si Dios puede sostener y proveer para las criaturas que son inferiores a los hombres y las mujeres, cuanto no más para hombres y mujeres. Entonces, en la misma enseñanza del Antiguo Testamento, donde Dios va proveyendo y sosteniendo y cuidando al pueblo de Israel, proveyéndole alimento diario, proveyéndole protección, proveyéndole guianza a esa humanidad que él mismo ha creado, cuanto no más va a estar por ello. Así que la misma enseñanza del Antiguo Testamento va unida con la enseñanza del Nuevo Testamento. El Dios que crea es el mismo, el Dios que sostiene, el Dios que ha estado manteniendo a este pueblo en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que está proveyendo y manteniendo al pueblo del Nuevo Testamento. Es la misma enseñanza que vamos encontrando. Al mismo tiempo también encontramos dentro
la humanidad, la persona humana, también encontramos la enseñanza entre grandeza y miseria. Las dos cosas y la misma situación la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Tenemos entendido que hemos sido creados a la imagen de Dios, pero por otra parte también esa creación a imagen de Dios también es expulsado del jardín del Edén. O sea, y ser imagen de Dios es algo grande. Somos creados a imagen de Dios. Dios puso su estampa en nosotros, su sello. Somos algo especial. El ser humano es algo especial. Adán y Eva eran algo especiales, pero al mismo tiempo, debido a su pecado, entonces son expulsados. Es como decir, caen en desgracia. Esa imagen de Dios, esa grandeza de ese ser, de esos seres que Dios había creado, ahora caen en desgracia y son expulsados de aquel lugar o de aquella situación donde podían disfrutar de las bendiciones de Dios. En el Nuevo Testamento también nosotros encontramos las situaciones también paralelas, la grandeza del ser humano también y también sus desgracias. La grandeza del ser humano se deduce de la solicitud de Dios para con él, o sea, del proveer de Dios para con él, proveerle mucho más, más que a los pájaros del cielo y las flores del campo. Dios provee, Dios sostiene, Dios está con el ser humano. El ser humano continúa teniendo la imagen de Dios, pero también en otros textos del Nuevo Testamento, aparte de esto, nos habla también de que lo extiende. Algunos textos nos habla acerca de la imagen de Dios, lo aplica a Cristo, que es la imagen de Dios. La vocación de los demás humanos llamados por Dios es entonces reproducir la imagen de su Hijo, de modo que sea el primogénito de una multitud de hermanos. Lo extiende y ya lo va un poco más allá. Uno es, en el Antiguo Testamento, el ser humano es hecho a la imagen de Dios, pero esa imagen de Dios cae en desgracia y es expulsado de la relación con Dios. En el Nuevo Testamento nos habla que somos imagen de Dios, continúa la misma idea, pero nos habla ahora de una imagen más excelente que es Jesucristo y que nosotros somos llamados para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Voy a detenerme por unos momentos para saber si hay algún comentario o alguna pregunta. Dios les bendiga. Díganme, hermano, bendiciones. Bueno, bendiciones. Con respecto a que somos hechos imagen de Dios, surge una pregunta si es literalmente en cuanto a forma o estaba refiriendo a cualidades y atributos que Dios compartió para con nosotros. O en tercera opción, ambas. Ah, físicamente no, porque Dios es espíritu. En el Antiguo Testamento somos hechos a imagen a Él en cuanto a esas características propias de carácter, diríamos. Ujú. Claro, con respecto a la antropología que nos muestra el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver. Eh, eh, con respecto a qué Cuando se dice refiere. que Moisés, disculpe, cuando dice que Moisés vio su espalda, él pasó, Son formas, tipos de ejemplos como eso. esas son formas de expresión, formas literarias, no necesariamente es que él vio la espalda físicamente, es una forma de expresarse. A veces vemos, el Antiguo Testamento nos habla también de que la mano de Dios, se movió la mano de Dios, como que Dios estuviera físicamente, ¿no? Pero son expresiones que utiliza para expresar. Entonces, para
terminar entonces, Dios tiene forma, ¿Ah? Forma de que Dios tiene visible, forma. forma visible, no, Dios Padre no tiene forma visible, no, humana, humana, Excelente. Bueno, humanamente hablando. humanamente hablando. Bueno, en Jesucristo Dios les podríamos bendiga. decir, Dios lo bendiga. Dígame, Eh, hermano. Pastor, una pregunta referente a la uniformidad que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en nuestros tiempos. ¿Cuál debería ser ese consejo para nuestra enseñanza en el día de hoy? O sea, ¿cómo yo debo usar el Antiguo Testamento para enseñar a la iglesia desde un punto de vista literal, simbólico? ¿Cuál sería ese consejo para nosotros aplicarlo a la enseñanza de la iglesia? ¿A qué se refiere simbólico o literal? Eh, no, la pregunta se refiere en cuanto al Antiguo Testamento, en uniformidad con el Nuevo Testamento, ¿cuál sería el consejo más aplicado para las personas que predicamos o enseñamos de tomar enseñanza del Antiguo Testamento para enseñarlo a la iglesia de hoy en día? Oh, porque esa, igual como lo aborda con el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento está apuntando a Jesucristo y la obra también redentora de Dios para con la humanidad. Y a veces nosotros tomamos el texto bíblico del Antiguo Testamento solamente como algo histórico desconectado del Nuevo. Pero, por ejemplo, el, el canto de Ana en Primera de Samuel. Y si usted lee la Magnífica, como se le llama, que es el canto de María, cuando ha concebido o recibe el mensaje de concebir y lo pone al paralelo, se va a dar cuenta que un gran por ciento, un 75% de ese canto de María es el mismo de Ana. Ok, entiendo. Si pone el libro de, como mencioné al principio, cuando el ángel se aparece y le dice a José y a María, que a José que tome a María y al niño y se vayan para Egipto, y después los llama, se van a dar cuenta y lo ve el paralelo con el libro de Éxodo, el libro de Pentateuco, va a ver que es un paralelo, hay algo ahí que diríamos, podría decir, ¿quién es el Herodes que hace que Jacob y su familia desciendan a Egipto? Es el Estoy hambre, entendiendo. es el hambre que los está matando y también es la perversión que los está matando espiritualmente. Y Dios los lleva a Egipto para salvaguardarlos. Pero ya cuando es tiempo seguro para regresar a la tierra, a la tierra que Dios les jura, entonces los llama para ir que regresen a la tierra de Canaán. En la historia de Mateo también nos habla lo mismo. Bueno, le hice una pregunta. Sí, dígame. Estábamos, estábamos hablando acerca de que el Antiguo y el Nuevo Testamento son paralelos entre sí y ciertamente, ¿no? Si vemos Isaías 53:5, ahí habla de lo que iba a padecer de Jesucristo y esto se evidencia en los evangelios, ¿no? Sí. Entonces me pregunto, ¿por qué los judíos, principalmente los judíos ortodoxos, no aceptan realmente a Jesús como ese Salvador que iba a venir, ¿no? Como los profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que hay muchos actos simbólicos del advenimiento del Señor? Entonces, ¿por qué muchos judíos ortodoxos no aceptan este paralelismo que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Ya es la pregunta? Sí, amados. Ah, bueno,
no en cuanto a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, es lo que no aceptan. En cuanto a el sufrimiento del Mesías, sí lo aceptan. El asunto está, volvemos con esto, ¿no? Es a través de qué fuente estamos interpretando los textos. Así que son ellos, es parte de las convicciones de ellos, desde el punto de vista de cómo, qué fuentes están utilizando para interpretar ese texto. Pero lo que de interés para nosotros es que en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están unidos en cuanto a esa enseñanza acerca del siervo sufriente. Interesante. Sí, es que estaba leyendo justamente acerca de esto y me di cuenta que los judíos como tal sí aceptaban a nuestro Señor Jesucristo como un profeta que había venido y que había hecho muchas cosas pues sorprendentes, pero como tal no se establecía como el mismo Dios, por así decirlo, o el mismo Dios. Le invitaría a que leyera sobre Isaías y tal vez alguna enseñanza sobre algún libro, comentario sobre en el Antiguo Testamento cómo el pueblo a quién identificaban o con quién identifican al siervo sufriente los judíos del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el pensamiento de ellos de ese momento? Y así a largo rasgo, así rápidamente le diría, para continuar, que para los judíos ellos veían al siervo sufriente del capítulo 53 de Isaías, se veían como el pueblo de Israel y no como un Mesías que iba a venir. Así que como algo general, y sería bueno si quisiera saber más leer sobre algunos libros exegéticos sobre ese pasaje y cómo los judíos lo interpretaban. Muchas Gracias, gracias. gracias, gracias. Hermano Luis tenía pendiente. Sí, buenos días, que el Señor les bendiga. Amén. Es un gusto, un privilegio estar recibiendo las clases, ¿verdad? Pues ya hoy ya tengo dos sábados que la estoy recibiendo en mi casa, ya feliz porque anteriormente fue un caos para mí. Pero mi pregunta es, más que todo, aprovechando el tema de la clase, más la tarea que hicimos, ¿verdad? Que después que yo la envié quedé con un malestar en mi dentro. La tarea de la semana, ¿va? Ajá. Y es que a veces nosotros estamos utilizando los escritos del Antiguo Testamento como enseñanza para nosotros, aunque sea el pueblo de Israel que se le daban. Voy a poner de ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo nada más. Vaya, decimos nosotros, mira que te mando que seas valiente, que no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo para fortalecer a alguien. Es correcto que lo hagamos, aunque sabemos que esas fueron frases que se usaron para Josué, que se las dijera al pueblo de Israel. Entonces, lo digo por el valor, ¿verdad?, que usted está hablando del Antiguo Testamento, y que muchos ven el Antiguo Testamento como algo histórico, como algo pasado. Entonces, yo después que mandé mi trabajo, dije, no sirvió mi trabajo. Entonces, porque yo no lo vi como un pasado, sino de todo lo que yo pensé, lo hice como que si a mí me lo estaba diciendo nuestro Dios en este entonces. Muchas gracias. Esa pregunta o era un comentario. Es una pregunta, hermano, Eh, porque quedé con esa duda. Bueno, debemos de tener mucho cuidado, ¿no? A veces nosotros nos tomamos pasajes bíblicos, promesas que fueron dados a grupos específicos, a personas específicas y nos lo tomamos para nosotros. Pero pudiera ser el caso porque Dios no es un Dios que está ausente de nosotros. Pudiera ser el caso que es una
revelación, es un mensaje directo, un mensaje que Dios nos está dando a nosotros, ¿no? Y si nosotros tenemos esa eh, convicción, tenemos ese sentido de que sí, Dios me lo está dando y esa afirmación. O sea, por qué no tomarlo? Pero no solamente porque está mencionado en las escrituras significa que debemos de tomarlo. Ahora, también tiene lo otro es que aún ese mismo pasaje y esa misma declaración está explícita a través de todas las escrituras para los hijos de Dios. Dios está presente. Dios nos ha dado promesas en Cristo. Así que, aunque probablemente en otras partes no esté directamente, pero sí puede que esté implícito en el resto de las escrituras. Muchas gracias. Hermana Cris Marelli, Bendiciones, mi hermano. bendiciones, hermano. Bueno, mi hermano, paralelo. Dígame, no los puedo ver porque de alguna manera se me perdió la pantalla, nada más tengo la PowerPoint, pero déjeme saber, dígame. Ok, mi hermano. Entonces, le decía que con respecto al paralelo del Nuevo, ¿verdad?, Testamento hacia el Antiguo, lo que pasa es que hoy día hay, diría yo, mucha confusión. Y de allí el desvío de la sana doctrina. Eh, lo están, como diría yo, malinterpretando. Y o sea, me refiero más que todo a que cuando el apóstol Pablo se consigue con personas que estaban incluso la misma iglesia, ¿verdad? La misma iglesia cristiana, estaban guardando días de fiesta y esas tentaciones se tuvieron cuando la iglesia de los Gálatas, ¿verdad? Entonces, llegaron los judíos predicando otro evangelio. O sea que me estoy dando cuenta, ¿no? Analizando aquí, comenzando a analizar el asunto, de que, como por ejemplo, yo antes pensaba, ¿no?, de que Dios le entregó ese maravilloso privilegio a los judíos de predicar el evangelio. Pero, analizándolo bien, me estoy dando cuenta que sí, ellos tuvieron el privilegio de iniciar la predicación del evangelio. Tenemos ahí el apóstol Pablo, Pedro, los apóstoles, pero los que iniciaron eso. Entonces, cuando nosotros decimos que ellos fue la salvación, pero ahí hay una mezcla, como usted lo anunció, o sea, al inicio de la clase, de que hay una mezcla, ¿verdad? Hermano, se me corta, no le escucho muy correctamente, se me cortan las palabras. Bueno, para concluir de todas maneras, Así más cerca, si se acerca más y me da, ¿y cuál sería la pregunta? bueno, no, una inquietud, hermano, ¿Perdón? una inquietud. Yo con respecto al paralelo, le decía al inicio, ¿verdad?, del Nuevo hacia el Antiguo Testamento, que ahorita hay muchas confusiones, la de muchos cristianos, hermanos cristianos. Ok, ok. Ellos creen que, bueno, que hay que guardar la ley, ¿ok? Guardar el sábado, porque no hacen la diferencia, o sea, no, como que malinterpretan esta, ¿cómo se llama? Sana doctrina, ¿verdad? Con respecto al paralelo que usted está hablando, que es muy interesante. Claro, claro. Bueno, el parte diría, de confusiones tiene que ver también con nuestra tarea teológica o nuestra tarea de estudio de las escrituras, que algunas veces tomamos decisiones o caminos sin haber estudiado profundamente y sin haber entendido o buscado la dirección de Dios en lo que estamos haciendo. Algunas veces algunas agrupaciones
o algunas personas toman algo y se aferran a algo sacándolo de contexto. Por eso es que tenemos confusiones. La palabra de Dios es clara. Si nosotros nos dedicamos a estudiarla completamente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vamos como dice la palabra del Señor, no se va a contradecir. Y somos nosotros los que a veces ya con un pensamiento predeterminado que abordamos en la lectura de la palabra de Dios buscándole una justificación a lo que ya nosotros hemos creído. Pero la palabra de Dios no se contradice ni contradice el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Pero como dije también anteriormente, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en conformidad, pero también en esa conformidad hay algunas cosas que ya no en el Nuevo Testamento se separa de ellas. Entre una de ellos vamos a hablar acerca de las leyes ceremoniales, las leyes sacerdotales y otras cosas más, que ya el Nuevo Testamento se separa de ellas, pero que también lo entendemos en el Antiguo Testamento, que eran parte necesarias por la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Así que eso es lo que podría decirle con respecto a ello. Y gracias por su comentario, hermano. Buenas tardes, Pastor Dera. Dios le bendiga. Igualmente, hermano, dígame. Rodolfo Rodríguez por acá, de Manantial de Aguas Vivas. Amén. Pastor, en una de sus disertaciones habló de Dios se le revela a los hombres en el Antiguo Testamento a través de los profetas, Sí. profetas y patriarcas. Estamos en la dispensación de la gracia. Cesó la profecía, está la palabra escrita en el Antiguo y Nuevo Testamento. Acá, ¿cesó la profecía? Ah, depende cómo entienda la profecía y qué clase de profecía, porque todo predicador cuando predica está profetizando, porque la profecía es mensaje de Dios, que tal vez cesó el mensaje profético del canon de las escrituras, eso sí, porque ya no hay más palabra para el canon bíblico, para agregarle al canon bíblico. De que Dios nos habla a cada momento, eso no lo podemos dudar. Y cada pastor cuando predica, lo que está haciendo es profetizando. Si entendemos la profecía que es de exhortar, edificar y enseñar al pueblo. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, gracias, hermano. ¿Alguien más? O hermana Cris Marelli o hermano Ángeles, ¿verdad? Tenía. ¿Cómo? No tienen, parece que no. No, sí, no, yo hablé. Hola, hermano. Tiene No le oigo muy entrecortado. que ser antepenúltimo. Ah, Ah, ¿alguien más tenía algo que comentar o preguntar? ¿Nada? Ok, entonces continuamos con nuestro estudio y lo que estamos hablando acerca de enseñanzas comunes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En esa parte estamos en este momento. El Antiguo Testamento habla acerca de Dios como libertador y también em, como Salvador. Encontramos en la obra de Dios con el pueblo de Israel, cuando le deja saber: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es Dios el que toma la iniciativa, Dios es el que obra, Dios es el que lo saca al pueblo de la esclavitud de Israel, pero también más adelante también nos deja saber: Dios es el que introduce al pueblo
de Israel en la tierra de Canaán. También Dios es el que obra y Dios es el que los vuelve a sacar y liberar y salvar. También aquí como un redentor, cuando el pueblo debido a su pecado va al exilio, Dios también lo redime y los trae de nuevo, regresa a los exiliados. Cuando los exiliados llegan a la tierra de la promesa, también con desilusión al ver todo el desastre en el que se encuentra la ciudad de Jerusalén, los muros destruidos, el templo destruido, las casas convertidas en casas de fieras del campo, en toda esa situación. Y cuando llega ahí en esa situación de desesperanza, también es Dios el que los llena de esperanza, y lo vemos nosotros en el capítulo, en los segundo de Isaías, capítulo 31 hasta el 55, después del 55 al 66, donde Dios está trayéndoles esperanza al pueblo de Israel. Y después fue también ese retorno de los exiliados, entonces también con el mensaje de Dios de un príncipe mesiánico del fin del fin de los tiempos. En el libro y profecía de Miqueas lo encontramos con esa promesa en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos habla también de ese mismo Dios que salva y que salvó en el Antiguo Testamento y que salva en el Antiguo Testamento y que redime, es el mismo Dios en el Nuevo Testamento, el cual también salva. Y apóstol Pablo habla y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El mismo mensaje de salvación, el mismo Dios del Antiguo Testamento que libera y también y que salva, es la misma enseñanza del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algo también muy interesante e importante es también sobre la elección de Israel. Dios elige al pueblo de Israel para que sea un pueblo santo, un pueblo escogido. Le deja saber Deuteronomio 7:6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Interesante aquí también que tal vez, como dijo en uno de los comentarios y preguntas que se hicieron acerca, que hizo mi hermana acerca del Isaías 53 y acerca de por qué los judíos lo interpretan de una manera y no como se interpreta en el Nuevo Testamento. También tiene que ver con las experiencias, tiene que ver cómo el pueblo lo está entendiendo y cuáles son las fuentes a través de las cuales lo está entendiendo. El pueblo de Israel llegó a pensar en un momento que ellos eran especiales y eran diferentes a todos los demás en cuanto a favoritismo, en cuanto a qué es lo que se concibe, y que todas las demás naciones iban a estar bajo como van a ser sus servidores, sus sirvientes. Ellos iban a estar en la cabeza y todos los existían para ser sirvientes. Pero no era ese el propósito de Dios, porque si vamos al comienzo de Génesis, donde se especifica que cada uno de nosotros ha sido creado, ha sido hecho a la imagen de Dios. Significa que todas las personas que están frente a mí, ya sean cristianas o no cristianas, son hechos a imagen de Dios. Tienen la imagen de Dios. Entonces, en cuanto a valores, en cuanto a valor delante de Dios, ahora que al final algunos deciden perderse y que terminarán en el infierno, es otra historia. Pero mi actitud o la forma en que debo de ver a las personas es de verlas como coiguales y no como inferiores, sin importar su fe. Ahora, son ellas, estas personas que no tienen en cuenta a Dios, son los que al final
terminan en el lago de fuego, terminan en el infierno, terminan en perdición. Pero mi tarea no es verlos como inferiores a mí. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. Eran especiales, tenían que vivir diferente, tenían que, como dice Jesucristo en el Nuevo Testamento, y aquí lo conecta ahora con la iglesia. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora, nosotros no ponemos una lámpara donde ya está todo alumbrado. No ponemos una luz donde hay luz. Ponemos una luz donde hay oscuridad para traer luz. Nosotros no le ponemos sal donde ya la comida ya está en su punto de sabor perfecto como nos gusta, porque ponerle un poco más de sal es arruinar la comida. Entonces, ese es el propósito por el cual de la elección de Israel, ser un pueblo escogido como un modelo para todas las demás naciones, y su tarea consistía como pueblo santo y escogido que otras naciones fueran bendecidas en ellos. Por eso la promesa a Abraham donde dice, en ti serán benditas todas las naciones. Y la habla bendita es que iban a través de Abraham o a través de Israel, las demás naciones también se iban a encontrar con Cristo para ser, y con Dios para ser unas con ellos. En el Nuevo Testamento también encontramos esta posición nuevamente, donde nos habla también de la elección. No desconoce eso y deja saber y dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vuelve de nuevo y aquí no está hablando, en este pasaje no está hablando de la iglesia o pueblo gentil, está hablando de Israel. Está afirmando esa elección que Dios hizo al pueblo de Israel, ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. En el Evangelio de Lucas, el cántico de Zacarías proclama que el Dios de Israel ha visitado a su pueblo y que la misión del hijo de Zacarías consistirá en caminar en presencia del Señor y en dar a su pueblo el conocimiento de la salvación para perdón de sus pecados. La primera carta de Pedro, que se dirige a creyentes venidos sobre todo el paganismo, los califica como raza escogida y de nación santa. Entonces aquí vemos como quien dice también un agregado. No está desconociendo esa elección que Dios ha hecho al pueblo de Israel, pero está ahora también otorgándole a todos esos convertidos de otras razas, de otros grupos étnicos y de otras nacionalidades, también los está adhiriendo a esa misma bendición del pueblo de Israel, cuando los nombra en segunda de Pedro, dice, vosotros pues sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. De lo mismo, ese mismo pasaje de segunda de Pedro 2:9 es lo mismo del mismo llamado que encontramos de Dios para el pueblo de Israel. Nación santa, pueblo escogido, apartado para Dios, tesoro de Dios para anunciar las verdades del que nos llamó. No era para venir, ser y sentirte superior a todos los demás y especial más que todos los demás. En la segunda carta de Juan también llama al pueblo de Israel, le llama en el verso 1, le llama la dama escogida. Pero el resto de la carta, en el verso 13, le habla, hablando del pueblo gentil convertido, le llama tu hermana la escogida. Cuando se refiere al Israel en el verso 1, se identifica como la dama escogida, el pueblo pueblo de Israel. Pero cuando habla del pueblo gentil que ha sido traído para ser parte de la familia, entonces le llama tu hermana la escogida, la comunidad a la cual se le envía o desde la cual se envía
la carta. También en el Antiguo Testamento habla acerca de la alianza o el pacto. En el Antiguo Testamento Dios hace pacto con el pueblo de Israel. Dice Éxodo 4, 22, 23, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Aquí yo voy a matar a tu hijo primogénito. Y aquí está haciendo también referencia al pacto que Dios hizo con el pueblo con Abraham específicamente. Y por eso está hablando mi hijo, mi primogénito. Identifica a Israel ya como pueblo, como su hijo, como su primogénito. Dios tiene, o Israel tiene una relación exclusiva y un total compromiso con Dios, y se espera que viva en esa y honre ese compromiso y esa relación especial que tiene con Dios. En el Nuevo Testamento se establece sobre un fundamento también donde de nuevo en la persona y obra de Cristo. La relación del pacto se encuentra profundizada y ampliada, abierta a todos gracias a la fe cristiana. En Lucas 22:20, en la cena, juntamente con los discípulos, en la última noche de Jesús, se sentó, comieron, y dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y está expresando, y eventualmente vamos a ver que no es un pacto solamente con el pueblo, con el pueblo de Israel, porque en Mateo capítulo 28, entonces nos dice y hace el llamado a los apóstoles y los envía: ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice, a todo el mundo, y predicar el evangelio de Cristo a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese nuevo pacto que está ratificando con el pueblo de Israel en la mesa juntamente con los discípulos, es extendido a través de ellos extendido a través de ellos para ser llevado a todas las demás naciones. Eso mismo era el mismo interés y la misma intención de Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. También en el libro de Apocalipsis nosotros vemos el desarrollo también de característicos de la visión escatológica de la Nueva Jerusalén, donde es ampliada la fórmula del pacto, y donde lo que dice aquí, eso mismo, cuando vemos acerca del establecimiento de Nueva Jerusalén, también la fórmula del pacto en el Antiguo Testamento es donde habla: y vosotros seréis, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero ahora no está hablando de vosotros en el libro de Apocalipsis: vosotros seréis mi Dios, sino que dice, incluyendo a los gentiles. No lo dice los gentiles, pero dice: ellos serán sus pueblos, y él, Dios con ellos, será su Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 3, donde incluye en ese pacto y en ese compromiso, incluye no solamente al pueblo de Israel, sino también a todas las demás naciones. También el concepto en cuanto a la ley, la palabra hebrea Torah, que suele traducirse como ley, significa más exactamente instrucción, es decir, enseñanza y directriz. La ley en el Antiguo Testamento es una ley particular, adaptada a un pueblo particular, pero tiene valor ejemplar para la humanidad entera. ¿Qué diré? Para el pueblo en particular era una ley, pero al estudiarlo también podemos darnos cuenta que tiene ciertos principios beneficiosos para toda la humanidad. Éxodo 19 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis
mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son palabras que le dirás a los hijos de Israel. Y está condicionado, el pacto de la ley está condicionado con escuchar la voz de Dios, que significa obedecer a Dios, ser fieles a Dios. Guardar mi pacto significa también ser obedientes a los mandatos de Dios. También en el Nuevo Testamento Jesucristo deja claro y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en Cristo Jesús se cumple toda la ley. También otro que enseñanza del Antiguo Testamento, muy explícito acerca de la oración, el culto, el culto Jerusalén y el templo. Tres cosas muy importantes. A través de toda el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos a hombres y mujeres de Dios entregados a la oración, a la alabanza a Dios, rendiendo culto a Dios. También nos encontramos Jerusalén como el lugar central de adoración y el templo también como el lugar sagrado donde se adoraba a Dios, donde Dios habitaba. Jerusalén llegó a ser un punto y un lugar central en el Antiguo Testamento de adoración a Dios, y también el templo. El Nuevo Testamento no está distante de ello también. Nosotros encontramos a Jesús, dice, se apartaba constantemente a la oración. Vemos a los discípulos también entregados a la oración después de que Jesús ha ascendido a los cielos, fieles a la oración. Se nos hace un gran énfasis acerca del culto a Dios. También Jesús mismo nos habla y lo señala como el templo, como la casa de Dios. Cuando va también al templo y mira a todos los cambistas en las mesas, las tira, las hace a un lado, lo echa a los vendedores de ahí. Dice, la casa de mi padre no será casa de ladrones. También haciendo mención de una profecía del Antiguo Testamento. Jerusalén también llega a ser un centro, un lugar central, y de hecho también eventualmente nos habla acerca de la Nueva Jerusalén. O sea, no sigue con la enseñanza, lo único que una situación un poco más modificada. Encontramos también reproches divinos, también condenas en el Antiguo Testamento. Reprende el pueblo de Israel, murmura. El pueblo de Israel quiere a matar a Moisés, que es el profeta de Dios. Apedrean a los profetas, matan muchos profetas, pero los profetas siempre como mensajeros de Dios, reprochando, recriminando, exhortando al pueblo a regresar a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos también ese mismo mensaje a través de Juan el Bautista, exhortando a los fariseos y saduceos, señalándole de generación de víboras, exhortándoles e invitándolos también al arrepentimiento. También encontramos promesas en el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento. Aparte promesas para los descendientes de Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el Nuevo Testamento también, en el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, dice hijo de Abraham, y vuelve a mencionar, hace la misma conexión. El Nuevo Testamento continúa afirmando la promesa de Dios hecha a Abraham y también a sus descendientes. También con respecto al reino de Dios, el Antiguo Testamento habla acerca del reino de Dios, del gobierno de Dios.
el libro de los jueces lo encontramos, pues Dios el que está gobernando, aunque ellos quieren un rey como las otras naciones. Segunda de Samuel también nos encontramos con la teocracia de Dios, Dios reinando. Los libros de los Salmos específicamente nos hablan del gobierno y del reino, el reino de Dios. El Nuevo Testamento nos encontramos también la misma enseñanza. Lucas capítulo 19, verso 11 dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios manifestaría inmediatamente. También en el Nuevo Testamento encontramos acerca del establecimiento del reino de Dios, el que está aquí, pero todavía no. O sea, hablando de el cumplimiento del reinado de Jesucristo aquí en la tierra, un descendiente de David, sucesor de David. En conclusión, hay tres cosas que quiero señalar y encerrar en esto que he mencionado a través de lo que hemos hablado con respecto a al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y algo que dije con continuidad, el asunto de continuidad, hay algunas cosas que tienen una perspectiva universal, siempre presente. Eh, Hay algunas otras cosas que tienen eh, 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 algunas cosas que tienen de algo particular para un momento, para el pueblo, eh, y algunas cosas para un tiempo futuro. Continuidad significa que hay algunas cosas del Antiguo Testamento que continúan presentes en este momento. No han sido abolidas, no han sido descartadas, no han sido quitadas. Otras cosas que tienen que ver es descontinuidad, o algunas cosas que ya eh, no tienen relevancia para el tiempo de hoy, como hice la mención acerca de las leyes sacerdotales y también leyes dietéticas y otras cosas más que han sido descontinuadas. Y lo otro es que de progreso es que han sido modificadas, por decirlo, o han sido se les ha agregado algo más, como es el caso del Sermón del Monte, cuando Jesucristo habla de que y dice con esa fórmula que él utiliza, diciendo, oíste que fue dicho esto y esto, pero yo os digo. Y entonces la situación es establecida, no es abolida, pero es de alguna manera empujada un poquito más, que lo hace un poquito más serio y más claro de lo que anteriormente era, más delicado, porque cuando habla del adulterio, dice el hombre que tiene relaciones con una mujer casada, adultera, pero dice, no, también si la mira con sus ojos y la vio con lujuria, ya adulteró en su corazón. Sí, eso es lo que hablamos de progreso. Y continuando con ello, hay una pregunta que quisiera que reflexionáramos antes de cerrar esta clase. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de la unidad bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento para nuestro caminar cristiano? La importancia es que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios de Israel es el mismo Dios de la iglesia. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermano, Dios bendiga. ¿Cuál es la importancia de la unidad bíblica del Antiguo Testamento? Es mucha importancia, hermano. Si no sabemos el principio, no sabemos el final. No sabemos cómo vamos a terminar. Y el Señor ha ido determinando a medida de los tiempos, desde la antigüedad, fue abriendo el camino a Jesucristo hasta el día de hoy. Y sabemos que Jesucristo es
quien vino a cambiar la historia, ganó su salvación por medio de los tiempos, que ha ido comprobando eso. El Antiguo Testamento no es antiguo porque se quedó allá atrás y el Nuevo Testamento porque ya todo cambió, sino que es una correlación una con otra. Mas Jesucristo, por su gracia, ha trascendido y ha cambiado nuestra historia para salvación. Pues ya eso viene ya desde la antigüedad, abriendo el camino a Jesucristo para venir Jesucristo a hacer su obra perfecta en nosotros. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Amén, hermano. La importancia va directamente relacionada, por supuesto, que con Cristo. Hablando de que el mensaje principal del Antiguo Testamento, pues hay dos protagonistas, Dios y el hombre. Y a su vez nos hace referencia de Cristo, de que el que habría de venir, del Cordero inmolado, por el cual habríamos de ser salvos. Ahora el nuevo es la culminación de esa obra, es la ejecución de esa obra. Si tuviéramos nosotros como cristianos solo el antiguo, quedaríamos como que con una película por la mitad, ¿no? Sin la ejecución de la obra. Vamos a tomar un ejemplo. En el derramamiento del Espíritu Santo. Dice el libro de Joel que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, etcétera. Continúa diciendo, dándonos algunos puntos. Esa obra fue culminada en el Nuevo Testamento. Entonces, si como cristianos en nuestros días no tuviéramos la información completa, creo que nuestra traducción o la información estaría errónea. Para nosotros, pues daríamos interpretaciones falsas y erróneas. Entonces, son importantes para nuestro desarrollo y nuestro caminar cristiano, porque como usted tomó el ejemplo, profesor Deras, es nuestra óptica la que a veces hace que estemos interpretando de una manera errónea. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano. Buenas, Dios les bendiga, profesor Dela, y a todos mis compañeros. Amén, hermano. Bueno, con toda la enseñanza recibida, hermano, puedo entender que la importancia de esta unidad bíblica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento está primeramente en el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, de la promesa de Jesucristo, de la promesa de su redención, ¿verdad? Amén. Y que nos va a permitir de manera equilibrada interpretar las Sagradas Escrituras. Nos va a permitir aplicar la palabra a mi vida de manera correcta. Porque no solamente me voy a enfocar como los judíos en el Torá, en el antiguo, sino que como verdadera hija de Dios, tengo que tener esa visión desde el Génesis al Apocalipsis. Y como lo que usted nos acaba de decir, ¿verdad? Que todo el Nuevo Testamento es cumplimiento de lo que en el Antiguo era una figura. Entonces, de esa manera yo voy a poder aplicar la palabra a mi vida de manera idónea y la voy a poder enseñar de manera equilibrada al pueblo y al ministerio. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más tiene comentarios? No. Bueno, es una bendición, ¿no? Y también una medio también de afirmación de nuestra fe, el saber y ver desde el Antiguo Testamento, desde el principio hasta el fin, uno es que Dios tiene un plan para nosotros y que aunque a veces atravesamos por dificultades, adversidades, nosotros sabemos a través de la historia del Antiguo Testamento y a través de las mensajes escatológicos para el Nuevo Testamento, tiempo futuro, que Dios está en control. Que aunque a veces atravesamos dificultades, pero Dios está allí. Y algunas veces esas partes de esas dificultades, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que, como el caso del pueblo de Israel en el exilio,
Y la pregunta sería, quizás para clarificar esto, ¿no? ¿Quiénes son los que fueron al exilio? ¿Fueron los pecadores o fueron los justos? Y nos damos cuenta y decimos, bueno, espérate, ¿por qué los justos tuvieron que ir al exilio si eran justos? Y después nos damos cuenta también que fueron los malos, los injustos, los que murieron bajo la espada y también bajo la persecución. ¿Cuál es el propósito? Bueno, Dios se los llevó para preservarles la vida y también para mantener mantener su salud espiritual, aún en medio de un pueblo que podríamos decir invasor, pero que Dios mismo dice que era su siervo. Dios lo utilizó y llevó al pueblo de Israel para preservar su fe y para purificarlos aún a esos, purificar más a esos justos. Así que lo que vemos nosotros entonces al leer Nuevo y Antiguo Testamento en una unidad, nos deja saber que Dios está obrando, que Dios está presente, que Dios está gobernando, que muchas de las dificultades o adversidades que creemos que son adversidades son parte del mover y obrar de Dios en nuestra vida, que nos moldea día a día y nos está haciendo cada día conforme a su voluntad, en la medida que nosotros somos obedientes a buscarle, a buscar su dirección en los buenos tiempos que nosotros llamamos buenos tiempos y en los que llamamos malos tiempos, porque creo en lo personal que todo es bueno, aún eso que creemos que es malo, porque nos va moldeando y nos va acercando y haciendo cada vez más a esa imagen que Dios está creando en nosotros. Amén. Gracias por haber estado presente, gracias por sus comentarios, por su participación. Para mí ha sido una bendición verlos, verlas, escucharles. Es una bendición saber de cómo va progresando los comentarios que hacen en WhatsApp, los comentarios también de sus tareas o sus escritos. Es una bendición para mí el poder estar aquí, no como maestro, sino que como un alumno también, porque en la medida que yo me preparo la lección para este día, estoy aprendiendo, y así que ustedes me desafían a aprender. Ustedes son mis maestros y maestras, porque me mandan a leer y hacer tareas. Así que es una bendición contar con ustedes. Que Dios les continúe llenando de bendición.